La siguiente charla tiene el objetivo de indagar en el texto hebreo de la obra Toldot Yehoshua, Mateo en hebreo, y evidenciar la originalidad del texto, mostrando pruebas contundentes de que el texto en cuestión presenta sin duda el texto original del siglo I, conocido posteriormente como el libro de Mateo en hebreo. Para comenzar entonces debemos de conocer ciertos detalles que rodean el texto. Primeramente, el texto en hebreo ha sido hallado dentro de un tratado de polémica judeo-cristiana del siglo XIV. Lleva por título Eben Bohan, y el autor del tratado es, como sabemos, Rabbi Shem Tov ben Itzhak y ben Shaprut, de la ciudad de Tudela, Castilla. El texto de puño y letra de Rabbi Shem Tov ben Itzhak no existe en la actualidad, sino que existen unos 18 manuscritos, copias del tratado Eben Bohan original de Rabbi Shem Tov. Ahora, estas 18 copias, solo algunas contienen la sección del texto hebreo de Mateo. El texto que se ha usado en la obra Toldot Yehoshua está basado en 2 manuscritos como las fuentes principales. Además de ellos, existen otros 7 manuscritos que contienen el texto hebreo de Mateo, los cuales fueron usados en la obra Toldot Yehoshua en casos donde se encontraron errores de ortografía en los 2 manuscritos fuentes. Debemos de saber que cuando Shem Tov y luego los copistas transcribieron el texto hebreo, no fueron lo suficientemente cuidadosos y es obvio que cometieron errores de ortografía por descuido. Debido a ello, ha sido necesaria la revisión detallada de cada manuscrito y luego la restauración en casos donde hayan errores de ortografía, por lo que cabe decir que esta obra, o sea, Toldot Yehoshua, presenta el texto hebreo transcrito por Shem Tov y corregido solamente en casos donde hubo un descuido por parte del escriba o haya habido también un intento de asimilación a los textos en griego, pues recordemos que el tratado Eben Bohan fue editado en una época de conflictos entre judíos y cristianos. Su objetivo, o sea, el objetivo del tratado era mostrar la superioridad del judaísmo ante el cristianismo, y por ende cuando Shem Tov transcribe el texto hebreo de Mateo, asimila algunos nombres de personajes o de lugares del hebreo original al griego, o sea, a lo que dice el texto en griego, facilitando así la lectura al lector judío acostumbrado a escuchar, por ejemplo, Cristo en lugar de Mashiach, y por eso es que encontramos que en el texto hebreo a veces el autor hizo esta aclaración. En el caso donde decía Mashiach, se añadió también la frase en otro idioma, Cristo. O también en el caso de nombres personales como Simón Petros en lugar de Simón Kefa. Por esa razón ha sido necesario, repito, restaurar a su estado original los nombres en caso que hayan sido asimilados. Bien, la traducción al español que se ha realizado en la obra Toldot Yehoshua no pretende ser la mejor ni pretende ser la única, sino que lo que pretendemos es solo ser una guía para el lector que desconoce el lenguaje hebreo, o sea, traducir lo mejor posible respetando los hebraísmos. Por esta razón, en nuestra edición hemos publicado no solamente la traducción, o sea, el texto en español, sino que juntamente el texto en hebreo, para ser justos con el lector, para darle la libertad de lectura al lector y no atarlo
simplemente a una traducción, sino que el lector pueda también tener acceso al texto original, pudiendo también buscar por él mismo la mejor traducción posible. Pasemos entonces a las evidencias que muestran la originalidad del texto hebreo. Estas evidencias son el resultado de los estudios realizados no solamente por el Centro de Estudio Maor Ba'olam, sino también por el profesor George Howard. Comencemos mostrando que existen una gran cantidad de juegos de palabras, si se le puede llamar así, en el texto hebreo. Es decir, palabras que se asimilan las unas a las otras dentro de una misma oración, lo cual muestra originalidad, pues es poco razonable que Rabbi Shem Tov haya creado o haya traducido del griego al hebreo, creando así este texto conocido como el texto hebreo de Mateo de Shem Tov, ya que su tratado, como ya dijimos, tuvo el objetivo de criticar el mensaje de Rabbi Yehoshua. Por ende, no tendría sentido que Shem Tov se tomara el tiempo y tradujera del griego al hebreo con tanta dedicación, con tanta belleza que encontramos en el texto, o sea, usando juego de palabras. Veamos algunos ejemplos. Las citas que haré serán de acuerdo a la división de los capítulos y los versículos que aparecen en el formato griego, para facilitarle así a los que están escuchando, que están más familiarizados con el formato del texto en griego. Deben de saber que el formato que se usa en el texto hebreo para hacer la diferencia entre capítulos es diferente al formato de los capítulos en griego. Bien, el primer ejemplo lo encontramos en el capítulo 10, versículo 36. Dice el texto hebreo: Haoivim lihiot ahuvim. Esto es traducido al español como los enemigos serán los amados. Los enemigos serán los amados, dice el texto en hebreo, Haoivim lihiot ahuvim. El juego de palabras es obvio, se encuentra entre las palabras enemigos y amados, oivim y ahuvim. Pero el texto en griego no da la pauta para este juego de palabras. El texto en griego dice: los enemigos del hombre son los miembros de la casa. Si tradujéramos esto al hebreo, diría: Oyev ish, los enemigos del hombre, Bnei Beito, son los miembros de la casa. Oyev ish Bnei Beito. No existe ningún juego de palabras en esta traducción. Y si el texto de Shem Tov fuera una traducción del griego al hebreo, debió decir de igual manera: Oyev ish Bnei Beito. Sin embargo, el texto nos muestra una expresión que contiene en sí mismo un juego de palabras. Oivim ahuvim. Los enemigos serán los amados. Pasemos a otro ejemplo.